Diplomado de Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud Universitaria en Finisterrae. Doctor, muy buenos días. Ya puede empezar con la presentación. Estamos teniendo fallas técnicas. Por favor, aguarden un momento.
Sí. Hola. No, no. No se puede, no sé qué pasó. Ya, ahí está. Sí, Sí, doctor, doctor, ya sí se se le escucha. escucha. ¿Te escucha? Sí, Sí, doctor, ahora le escuchamos. Ya. Ok. ¿Se ve bien, cierto? Bueno, me Aún presento. no se Soy... está compartiendo. Ahí. Ahí. Ahí sí. No, aún no lo podemos ver, doc. Doc, a lo lado del botón rojo hay compartir la pantalla y te va a dar la opción de pantalla y ventana. Ahí tienes que hacer clic en pantalla. Y así va a compartir el escritorio. ¿Dónde, Beto? Doc, a lo lado del botón rojo que se dice colgar, a lo lado tiene un cuadradito con la setita hacia arriba. Ahí vas a compartir. Y tiene la opción, la manera de presentación. Entonces va a poner pantalla llena. Creo que está escrito así. Doctor, ya se puede ver su escritorio. Ahora solo es poner la exposición. Y ya se puede ver la exposición. Ahora solo es ampliar la pantalla. ¿Ahí está bien? Sí, está perfecto. Ahora poner en reproducir, porque así va a estar totalmente ampliado. En el botón hacia el medidito a la izquierda, ahí, así está bien. Perfecto. Ya. Ya, Ok. Doc. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Me presento. Soy el doctor Calcaño. Soy radiólogo de hace bastantes años. De hecho, soy radiólogo intervencional en el Hospital Regional de Iquique y soy profesor de la Universidad de Tarapacá en medicina. Le hago a los alumnos de cuarto año y a los de séptimo. ¿Ya? La importancia del ECOFAS es fundamental, sobre todo en estos tiempos que hay mucho trauma, hay muchos accidentes de tránsito, ¿cierto? Como decía un amigo que era jefe de la UTI anteriormente,
los pacientes que sufrían un accidente se demoraban mucho en llegar a los hospitales. Hoy día hay en todos lados del mundo una gran cantidad de ambulancias con un destacado grupo de médicos y de enfermeras que hacen muy buena reanimación. Por lo tanto, muchos de esos pacientes que antes se morían en la carretera, hoy día se salvan y llegan a los servicios de urgencia y obviamente tienen mucha más posibilidad de salvarse. De hecho, hay traslados en helicóptero, etc. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Conocer generalidades sobre la exploración ecográfica de urgencia, ¿cierto? El FAS y el FAS-C, en pacientes traumatizados con la finalidad de evaluar en forma rápida y no invasiva al paciente, ¿ya? Y evidenciar o descartar focos de sangrado o algunas lesiones asociadas. Cuando el paciente llega grave al hospital, ¿cierto? Un paciente que tuvo un accidente automovilístico, uno inmediatamente, la ambulancia te van diciendo en qué condiciones va el paciente. De hecho, hay un médico regulador en el SAMU, ya que va dando las indicaciones sobre qué, digamos, cómo tratar el trauma, ¿cierto? Poner el actato de Ringer, qué sé yo, ir monitorizando al paciente, el enfermero te va diciendo en la ambulancia en qué lado está sangrando, la condición del paciente, la condición hemodinámica, ¿cierto? Pero nosotros lo que nos va a interesar es que cuando llegue el paciente al hospital podamos hacer un diagnóstico rápido, certero, ¿cierto? Porque a veces no va a ser un solo paciente, sino que van a ser 5 o 10 pacientes, entonces hay que definir cuáles de esos pacientes vamos a operar, ¿cierto? O vamos a ir a explorar, o cuáles pacientes también podrían esperar, digamos, realizarle una ecografía nuevamente, ¿cierto? Y poder tener un tiempo adecuado como para poder, digamos, seguir esperando, ¿ya? La temática, ¿cierto? La introducción, el ultrasonido, en el antecedente epidemiológico del trauma abdominal, la definición ecográfica de FAS y ECOFAS, casos clínicos y algunas conclusiones, ¿ya? El manejo inicial de los pacientes politraumatizados es uno de los mayores desafíos de la práctica clínica, ya que se requiere tomar decisiones muy rápidas, basadas principalmente en criterios clínicos. Como le decía, se hizo cada vez más necesario poder disponer de exámenes rápidos realizados en la cama del paciente, inclusive, y durante los últimos 30 años la ecografía de urgencia se ha validado y masificado, ya que en estos minutos críticos permite evaluar en forma rápida y no invasiva al paciente. Nosotros en Chile le enseñamos a los cirujanos ellos tienen una institución, el Colegio Americano de Cirujanos, se llama hacer ECOFAS, ¿cierto? Para los pacientes, los cirujanos que hacen, digamos, turnos en la urgencia. Yo también le enseño a mis alumnos de cuarto año que aprendan a hacer ecografías, por lo menos pensando en ECOFAS, porque muchas veces muchos médicos jóvenes como ustedes van a ir a lugares bastante más lejos de la ciudad, donde hay, digamos, falta de recursos, y un ecógrafo, digamos, en todos lados. En todos lados existe un ecógrafo, ¿ya? El ultrasonido se basa en imágenes obtenidas mediante el procedimiento de las ecos reflejadas por estructuras corporales. Estos son distintos tipos de estructura, por lo tanto vamos a tener distintos tipos de colores, unos más oscuritos, unos más blancos, ¿cierto? Dependiendo de la densidad de las estructuras, ¿cierto? Porque el ultrasonido, que es una estructura parecida a las ondas del sonido, van pasando distintos tipos ¿cómo se llama?, de estructuras. Por ejemplo, es distinto pasar el vaso que el hueso, ¿cierto?, que una costilla. Entonces, obviamente, van a haber, digamos, distintos tipos de densidades, ¿ya? Es un poco para que tengan, digamos, un poco de cultura en general, digamos. Estos son algunos números de hospitalizaciones según los diagnósticos en Chile, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, los traumatismos sí ocupan una bastante cantidad de porcentaje, ¿cierto? Y los días de hospitalización también son bastante largos, ¿ya? En estos días post pandemia en que las camas son súper escasas porque los pacientes se han complicado, ¿cierto? Muchos años que los pacientes no atendimos, entonces ahora llegan en peores condiciones, las camas en este momento son muy valiosas, ¿ya? La principal causa de muerte en menores de 45 años en Estados Unidos, ¿cierto? Son por trauma abdominal, todos hemos dicho, cada vez hay autos más modernos, autos con mayor velocidad, ¿cierto? Hay gente también bastante imprudente que cree que porque anda en un auto tiene derecho a que la vida dependa de ellos, ¿cierto? El 10% del total de los traumatismos el 22% son penetrantes y el 78% son cerrados. Además hay que pensar en esto, agregarle a toda la violencia que hay en estos momentos. Hablaba con el jefe de urgencia hace como 2 días atrás, me decía, antes llegaba un baleado una vez al mes, hoy día llegan todos los días un baleado. Entonces se ha transformado también este tema en una cosa importante, ¿ya? Porque no son traumas por accidentes de tránsito, sino que son
traumas por heridas de elementos penetrantes, ¿cierto? Y también por balas. El traumaviento, ¿cierto? El 22% es penetrante, ¿cierto? El 88% es por heridas cortopunzantes, como les decía yo, por arma blanca, son heridas con arma de fuego el 12%. En cambio, en el tramo cerrado, 78%, que es bastante. Las zonas más afectadas son el vaso, el 35 a 40% el hígado, el 5 a 10% intestino delgado y el 15% son hematomas retroperitoneales. Hay que tener súper claro que la ecografía sirve para ver algunas estructuras, por ejemplo, el hígado, el vaso, el páncreas, los riñones, pero no sirve muy bien para ver intestino delgado. Por lo tanto, lo importante para ustedes, tener en mente, que apenas ustedes vean líquido libre, que es, digamos, el gold standard, digamos, es lo que estamos acá para aprender, que cuando hay líquido libre, en la excavación, ¿cierto?, en el examen, uno debería entrar a operar, digamos, inclusive no sabiendo qué zona es la que está dañada, ¿cierto? Cuando uno entra a operar, probablemente ve que está sangrando el hígado, ¿cierto? El páncreas, el vaso sangra mucho, los riñones sangran mucho. Entonces, eso es lo importante. Apenas uno ve que hay, digamos, que hay sangre, que hay líquido libre en la excavación pelviana, eso es meritorio de operación, ¿ya? Inicialmente la ecografía fácil, ¿cierto? Tiene como un objetivo fundamental, lo que le decía yo, de estar líquido libre en la cavidad abdominal, que es lo fundamental, ¿cierto? Actualmente se conoce una ecografía EFAS, ¿ya? Que es una extensión, incluyendo además buscar líquido pericárdico. Es muy fácil esto, uno pone el transductor en forma oblicua, dirigida al corazón, y obviamente es capaz de ver si hay, digamos, alguna alteración en pericardio, ¿cierto? Si hay una pericarditis. ¿Ya? Inclusive podría ser un tratamiento, digamos, de urgencia y poner una aguja, ¿cierto? Y liberar esa zona, ¿ya? Entonces, lo más importante, como decía yo, en el contexto de un paciente politraumatizado, es decidir si precisa una cirugía urgente, así como también el básico del tórax para descartar neumotórax, ¿ya? Entonces, eso es importante. Una vez líquido libre, eso lo tenemos que tener súper claro. Eso lo saben mis alumnos, todos los alumnos, y de hecho muchos alumnos míos de la otra universidad donde yo hacía clases ya son médicos de urgencia, son médicos súper bien formados, entonces saben hacer ecografía. Entonces, al final, si están solos en la madrugada y llega un paciente politraumatizado, viene con una presión de 60-30, ¿cierto? El tipo viene blanco, le dicen que ha perdido que el abdomen está muy distendido, ¿cierto? Uno hace un eco fácil y obviamente lo que hay que hacer en ese rato es sufrir el pabellón, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de la EcoFaso? Son métodos rápidos, no invasivos, ¿cierto? No necesita una preparación previa, se puede realizar en cualquier paciente. Hay muchos ecógrafos baratos, digamos ahora. Hay ecógrafos que sirven para el iPhone, que uno pone el transductor, o sea, el transductor en el iPhone y uno puede hacer una ecografía fácil, ¿cierto? Así de moderno estamos y podemos realizarlo las veces que necesitamos, ¿cierto? A veces el paciente está estable, no encontramos líquido libre, ¿cierto? Dejamos una observación porque el tipo tuvo un gran trauma y podemos hacerla a las 2 horas después, si el paciente sigue estable, si uno ve que el abdomen se distiende o el paciente se empieza a empeorar, uno puede repetir, ¿cierto?, la ecografía, ¿ya? No requiere medio de contraste, que es digamos, un problema cuando el paciente no sabemos la creatinina, a veces son adultos, a veces son diabéticos, usan metformina, ¿cierto? No se realiza con radiación ionizante, que es ¿cómo se llama? Que es el problema de la medicina un poco moderna, de que piden tantos escáneres sin saber la cantidad de radiación que eso conlleva, ¿ya? No tiene contraindicaciones, ¿cierto? Uno lo puede hacer en cualquier lado, en cualquier parte, ¿cierto? Por lo tanto, es importante poder realizar la ecografía EcoFast, ¿ya? Eso, ¿ya? El manejo de los politraumatismos abdominales es un esquema bastante largo, ¿cierto? Lo importante es el resumen que yo les dije, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a hacer un escáner o un TAC? Eso es el resumen de esto, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un paciente que está estable, ¿cierto? Hemodinámicamente estable, que sufrió un tremendo golpe con el caminero, que sufrió un golpe gigante con el volante, se vino hacia allá, le pegó en el abdomen, ¿cierto? Si el paciente está estable, ¿cierto? Uno puede dejarlo en observación, ¿cierto? El abdomen está blando, ¿cierto? Uno lo toca, palpa, pero
a aquellos pacientes que no tienen duda, ¿cierto? La diferencia es que podemos también en ese tiempo en que el paciente está estable, mandarlo a hacer un escáner, ¿cierto? ¿Ya? Eso es importante, ¿ya? Si uno obviamente en el escáner ve que hay una laceración de una víscera hueca, ¿cierto? Porque hay líquido libre, obviamente tenemos que, ¿cómo se llama? Entrar a operar y hacer una parotomía exploratoria, ¿cierto? Y cuando observamos a esos pacientes, cuando están estables, ¿cierto? Como hay recursos en este momento, uno puede decir, mira, la ecografía salió bien, le dice al cirujano, pero mira, dejemos una observación, inclusive en ese momento, después uno le puede hacer un escáner, digamos, con más tranquilidad. O también en aquellos pacientes que están hospitalizados, que siguen bien, uno también podría considerar en hacer una ecografía seriada cada 2 horas, cada 3 horas. Como les digo yo, muchas veces este accidente no es de un solo paciente, sino que son de 10. A veces hay un accidente, no sé, hace 3 días atrás, un bus que venía con personas indocumentadas desde Colchane, desde Bolivia, donde ingresan muchos, tuvo un accidente, un bus, entonces no eran 5, sino que eran 15 pacientes. ¿Ya? Afortunadamente no eran tan graves, ¿ya? Pero nos pasa eso, y a ustedes les va a pasar, van a estar en un pueblo muy lejano, en Carnaval quizás, y se va a un accidente, se va a volcar algún auto, etc. ¿Ya? Entonces ese es el criterio. Podemos observar a los pacientes, ¿cierto? Los que están estables, y podemos también, digamos, mandar a aquellos pacientes que están estables a hacer tomografía, ¿ya? En Estados Unidos, la mayor cantidad de pacientes que se mueren en los servicios de rayos son los politraumatizados. Por eso yo siempre digo a los tecnólogos hay que hacer los exámenes rápidos, ¿cierto? Hacer un diagnóstico, no solo un escáner de abdomen y pelvis, sino que es un examen de tórax, abdomen, pelvis, de cerebro, de columna cervical, ¿cierto? Ya, dependiendo. Esos body tasks que le llaman ahora, que en realidad le piden de todo, ¿ya? A veces uno pelea con eso, pero en definitiva la medicina está súper judicializada, entonces si uno no le hace algo y después de todo lo que le hizo, no descubrió que tenía una fractura del peroné, uno se puede arriesgar una demanda. Así que los médicos hoy día se cuidan bastante de eso, que es lógico, y por lo tanto hay mayor cantidad de exámenes también, ¿ya? En relación a la comparación entre el eco fácil TAC y el tramo abdominal cerrado, ¿cierto? Las ventajas de la ecografía es que un diagnóstico súper temprano, no excluye pacientes. ¿Por qué no excluye pacientes? Porque nosotros a veces tenemos dificultad con los pacientes que tienen más de 120 kilos, no los podemos poner en el escáner, ¿cierto? Porque el escáner se echa a perder, ¿cierto? Porque son muy gorditos, no entran en la mesa. Es no invasivo, ¿cierto? Rápido, es repetible, como decía, lo podemos hacer muchas veces, ¿ya? Y arroja un porcentaje importante, casi el 97% de certeza, en personas que son bien entrenadas, ¿ya? Se puede tomar en la sala de urgencia, se puede tomar inclusive en la ambulancia, en el lugar del accidente, ¿cierto? Y el TAC es obviamente lo más específico para lesiones, ¿cierto? La sensibilidad es del 92 a 98% de certeza, ¿ya? Sabiendo que muchas veces uno ya como médico sabe que, por ejemplo, las pancreatitis por contusión, cuando los pacientes se pegan en el volante, yo siempre he tenido la precaución de estar atento con eso, porque de repente en el momento de ahora, de esa foto, el paciente no tiene nada y probablemente en 48 horas, 24, haga una pancreatitis, ¿ya? Eso uno tiene que estar atento en esas cosas, ¿ya? Las desventajas, ¿cierto?, es que la ecografía es operador dependiente, debería hacerla quién las va a informar y quién va a determinar las cosas. En algunas partes del mundo se está dando que los tecnólogos médicos hagan ecografía, manden las fotos y alguien nos informe, cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo. El que hace la ecografía es el que ve el paciente y el que ve las imágenes, ¿ya? Ojalá sea médico, es lo importante. Yo en ese caso no soy tan egoísta en pensar que solamente tienen que ser los radiólogos. Hay médicos que podemos entrenar, de hecho yo entreno a mis médicos para eso, ¿ya? No es que después se van a poner un negocio en la esquina haciendo ecografías abdominales para ver vesícula, no es así, sino que es para salvar vidas, ¿ya? Las desventajas, como decía yo, no es buena para ver gas intestinal y algo subcutáneo, ¿cierto? Y no detecta las lesiones del diafragma, intestino y páncreas, ¿ya? El páncreas es malo para verlo en la tomografía, perdón, en la ecografía. El gol estándar es siempre el escáner, ¿ya? Bueno, también digamos, las comparaciones, ¿cierto? Las desventajas de la tomografía es que de mayor costo, ¿cierto? Nosotros en Chile una ecografía a nivel público en el hospital cuesta 20.000 pesos quizás para el servicio público, y una tomografía nos cuesta 150.000 pesos para el servicio público, es lo que nos paga FONASA.
¿ya? Entonces, bastante mucho más caro, ¿ya? Y no detecta lesiones del diafragma, ¿cierto? El TAC, intestino y algunas lesiones del páncreas, ¿ya? Y lo que decía yo, es un problema, muchas veces esos pacientes se complican y se mueren en las salas de radio, donde generalmente la gente no está tan preparada con la urgencia y generalmente cuando hay paro, todo el mundo dice, llamen a un doctor, inclusive los radiólogos, ¿ya? Los tiempos de estudio, ¿cierto? El estudio abdominal se realiza en 3 a 5 minutos, es un estudio fácilmente reproducible, con alta sensibilidad. El estudio torácico se realiza en 3 minutos, también es fácilmente reproducible y tiene un nivel de evidencia de un 98% para diagnosticar neumotórax, ¿cierto? Es mayor que con la radiografía tórax, ¿ya? Los radiólogos antiguos tenían mucha experiencia en esto, ¿cierto? Sobre todo en tórax. Nosotros nacimos con el escáner y tenemos mucha, digamos, deficiencia en el manejo de algunas imágenes que los médicos antiguos hacían muy buenos diagnósticos, ¿ya? Las indicaciones entonces son traumatismo tóraco abdominal cerrado o penetrante ante una sospecha de taponamiento cardíaco o hemotóraco o neumotórax. Paciente traumatológico, como decía yo, con hipotensión de origen desconocido y traumatismo tóraco abdominal en mujer gestante, ¿ya? Una vez realizada la valoración inicial del paciente politraumatizado, ¿qué procedemos a hacer, cierto? El paciente llegó en la ambulancia lleno de tierra porque venía del desierto, se sacó la mugre, ¿cierto? Y este es un dispositivo que estaremos en función del ámbito en el que nos encontremos, ¿cierto? Con la hallazgo de la exploración. Si es PAS, es negativo, podemos concluir la exploración ecográfica, volver a realizarla de forma seriada en función del estado del paciente, ¿ya? En pacientes con inestabilidad hemodinámica, ¿qué hacemos? ¿Cierto? La detención del líquido libre abdominal representa indicación de una cirugía inmediata. De hecho, nosotros estamos esperando con el paciente más grave, ¿cierto? Bajamos al primero, le hacemos el ecofag y mira, amigo, acá está lleno de líquido libre, así que, bueno, ni siquiera hay mucha pregunta y el paciente va inmediatamente a cirugía, ¿ya? Y los pacientes que están hemodinámicamente estables, lo que le decía yo, y líquido libre, deberíamos realizar un TAC de abdomen si el paciente está estable, ¿cierto? Nosotros encontramos líquido libre, pero queremos saber dónde está sangrando, ¿ya? O cuál es el órgano que está, digamos, lesionado. Entonces, es importante esto, sí, es muy importante. El paciente inestable, que está mal embarrado, ¿cierto? Nosotros hacemos una ecofaz y si hay líquido libre, el paciente va directo a cirugía. Y en el paciente que está hemodinámicamente estable y que tiene líquido libre y que uno ve que digamos, inclusive hay pacientes que tienen líquido libre y lo podemos dejar en observación, ¿ya? Sin necesidad de operarla, sabiendo qué lesiones son. A veces muchas lesiones hacen un packing propio, las lesiones hepáticas hacen un packing, ¿cierto? Como digamos, por naturaleza, o el vaso, ¿cierto? También el riñón, ¿cierto? Pueden sangrar, pero bueno, uno puede esperar un par de horas, puede esperar el más grave y volver por los que no están, los que están hemodinámicamente estables. Es importante el TAC para saber en qué lugar está el sangrado, ¿cierto? El flujograma de manejo, ¿cierto? Ecofaz, hemoperitoneo, como ya dijimos, ¿cierto? La paratomía, si hay sangre en la guata, vamos a la paratomía, que es el tratamiento definitivo, ¿cierto? Y el control de los daños, que lo vamos a ver, digamos, cuando estemos operando. Y si la ecofaz es negativa, hay que descartar otras causas de shock y continuar con la reanimación y repetir la eco las veces que necesiten, ¿ya? Eso es lo importante, ¿no? Incluye la preparación del abdomen en busca de líquido libre, ¿cierto? Se puede detectar volumen cercano a 150 ml. Se utiliza un traductor convexo, ¿ya? De 6 MHz, que es un protocolo de abdomen general, ¿cierto? Ustedes cuando han visto un ecógrafo ven que hay distintos tipos de transductores, ¿cierto? El más gordito es el que yo siempre le explico a mis alumnos, no necesitamos ver profundidad, sino necesito ver amplitud, ¿ya? Entonces por eso que uso ese transductor de 6.5 MHz, ¿ya? La exploración es rápida y sistémica en 4 zonas o ventanas, que es importante manejar esas zonas, ¿cierto? Que ahora las vamos a ver. Y la sensibilidad es del 63 al 100%, ¿ya? Y la especificidad es de un 90%, ¿ya? Esta es una foto muy linda que lamentablemente ayer la corregí, pero tuve que cambiar de computadora ahora. Es una foto que hicimos en Uganda, en África. Yo siempre voy una vez al año allá, tenemos un consultorio para los niños de África. Y bueno, ese ecógrafo lo doné yo y ahí salió la foto de un niñito haciendo la ecografía y yo le estaba enseñando al médico que está ahí a cargo de ese policlínico, ¿ya? Colocamos al paciente en decúbito supino, iniciaremos explorando el abdomen, ¿cierto? Si existe líquido libre y se concentrarán las zonas más declives, ¿ya? Estas son las zonas, ¿cierto? La A es que en el cuadrante superior, la B, cuadrante superior externo, ¿cierto? La C es la pelvis, la D el epigástrico, ¿ya? Entonces, que tengan ese dibujito,
¿ya? Yo después les voy a mandar la clase para que la puedan tener, no tengo ningún problema. Y en el vamos entonces a analizar el cuadrante superior derecho. ¿Qué vamos a ver en el cuadrante superior derecho? ¿Ya? Él evalúa el espacio de pato renal, ¿ya? El espacio de Morrison, que es fundamental. Yo a los alumnos de cuarto año siempre les digo, mira, si el paciente estamos hablando de un paciente normal, queremos ver el hígado graso, ¿cierto? Y lo comparamos con el riñón. Y queremos ver, ¿cierto? Yo siempre les digo, aprendan a ver la vesícula y a ver el riñón, ¿cierto? Y obviamente si estamos pensando en un ECOFAST, vean siempre el saco de Morrison, ¿ya? Evaluamos las bases pulmonares, ¿cierto? Que también podemos ver si hay líquido en las bases pulmonares. Es más sensible para el diagnóstico de hemoperitoneo, es más fácil de obtener técnicamente. Podemos poner el transductor como sea, de la forma que sea, y si vemos algo negro, como les digo a los chicos, eso siempre es líquido y eso hay que operar, ¿ya? Es importante visualizar el diafragma para definir la presencia de un posible hemotórax. ¿Ya? En ese concepto de COFAS, eso es lo que hay que evaluar en el cuadrante superior derecho, ¿ya? En la letra A, en la primera parte. El espacio hepatorrenal, ¿cierto? Que es el espacio que está entre el segmento 6 del hígado y el riñón, ahí lo voy a mostrar una foto, ¿cierto? Es el espacio donde uno tiene que estar libre y que no tiene que tener nada negrito, porque todo lo que es negrito es líquido, ¿ya? En el cuadrante superior derecho, ¿cierto? La sonda ¿cómo se pone la sonda? Se sitúa en la línea axilar anterior derecha, en corte longitudinal, por debajo de la parrilla costal, o en línea medio axilar a nivel del octavo o noveno espacio intercostal, ¿ya? En caso de la costilla interfiera en la visualización, podemos, digamos, oblicualizar la sonda. Yo siempre digo a los chicos que esto de la ecografía no es una cosa tan rígida, sino que es como pintar, es una cosa de arte, buscar la zona, ¿ya? Debemos visualizar ambos polos del riñón derecho, tanto el superior como el inferior, ¿cierto? Porque es una de las zonas que más sangra, ¿cierto? Ese es el espacio de Morrison, ¿cierto? Que está entre el hígado y el riñón, ¿ya? Yo siempre les digo a los chicos que comparen el hígado, para pacientes menos graves, obviamente, pues estamos haciendo pacientes ambulatorios, que comparen el hígado con la consistencia del riñón para ver si hay hígado graso, ¿ya? En este caso, lo importante es ver el espacio de Morrison, de donde se acumula líquido libre, ¿cierto? Probablemente si uno tiene líquido libre ahí, ¿cierto? Va a ir más abajo y va a encontrar también líquido libre, o a veces empiezan así, voy a ocupar una palabra bastante como a chorrear desde el hígado, la sangre, y empiezan ahí a encontrarse. Como ustedes pueden ver, ¿cierto? Aquí tenemos un derrame pleural, todo lo negro es agua, ¿cierto? Todo lo negrito es agua, y mis alumnos ya saben eso el primer día de clase. Y aquí tenemos líquido libre, ¿cierto? Está negrito en relación a cómo estaba el anterior, ¿cierto? Ahí está libre el espacio de Morrison, ¿cierto? Y aquí tiene líquido libre, ¿cierto? Todo lo que es negrito es agua, ¿cierto? La misma foto, ¿cierto? Pero se visualiza líquido libre, ¿ya? Espero que eso les quede súper claro, ¿cierto? En el cuadrante superior externo, ¿cierto? Que vamos a hablar, espacio perirrenal, ¿cierto? Se utiliza el vaso como ventaja acústica y también visualiza la base pulmonar izquierda y la gotera paritocólica. Y técnicamente es la ventana más difícil de visualizar, ¿no? Pero es importante ver la cantidad de líquido que puede existir digamos, por al lado del vaso, porque eso es sinónimo que hay una lesión en el vaso, ¿cierto? Lo más probable, ¿ya? Este es el espacio que está entre el vaso y el riñón izquierdo, ¿cierto? Es como bien parecido a la otra, a la A, ¿cierto? Al espacio al superior derecho. Pero aquí tenemos el riñón izquierdo y tenemos el vaso, ¿cierto? Y ese espacio es igual el que tiene que estar libre, ¿cierto? Perfecto. Hay líquido, ¿cierto? Con la flecha está claramente lo negrito siempre es líquido, ¿ya? Es el espacio patorrenal, ¿cierto? Entonces tenemos que ir a mirar bastante mejor, digamos, el vaso para ver si hay alguna... La sangre siempre se ve blanca, hipericogénica se ve en la estructura, entonces ir a ver si efectivamente hay una lesión hepática, una lesión esplénica, perdón, que pueda estar, digamos, produciendo líquido libre, ¿vale? La pelvis, que es la C, es esta ubicación de identificarse la vejiga y el espacio retrovesical en hombres. Muchas veces hay estadio de vejiga, los accidentes son tan graves, ¿cierto? Que a veces uno no ve nada y solamente ve el líquido libre, ¿ya? En la mujer siempre puede haber líquido libre digamos, en el espacio dura, por una cosa normal, ¿cierto? Y vamos a colocar la sonda por encima del pubis, ¿ya? Esta es la vejiga, ¿cierto? Todo lo que es negrito siempre es agua, la vejiga como tiene orina, ¿cierto? Es negrita, ¿ya? Ahí tenemos el útero, ¿cierto? Ahí vemos una pequeña cantidad de líquido libre del dubla que no es patológico, ¿ya? Perfecto.
Y el epigástrico, ¿cierto? Se utiliza una sonda convexa, también puede utilizarse la sectorial, ¿cierto? Se coloca la sonda en el epigástrico, enfocándola hacia el tórax, presionando hacia abajo y poniéndola casi paralela al abdomen, ¿ya? Ahí podemos ver el páncreas, podemos ver la parrilla, podemos ver el páncreas, también podemos ver la cámara cardíaca, ¿cierto? A través de la ventana hepática, ¿ya? Entonces, esa es una buena imagen del pericardio, ¿cierto? Que nosotros podemos, digamos, buscar con esta proyección, ¿cierto? Uno lo pone por debajo de la apófisis sifoide, ubicado hacia el corazón, en 45 grados, ¿cierto? Y en el segundo ejemplo hay una lesión ahí, ¿cierto? El pericardio está bastante engrosado, ¿cierto? A veces puede ser por accidente. A mí me ha pasado muchas veces que hemos tenido que hacer ventanas pericárdicas en la urgencia por el cirujano, digamos, para poder, digamos, sacar la cantidad de, dejarle un drenaje, digamos, al pericardio, ¿no? Bueno, como decía yo, ahora hay una EFAS, ¿cierto? Que es una extender de las ventanas pulmonares, ¿cierto? Esto también se sirvió mucho en el tiempo del COVID para poder analizar a aquellos pacientes que tenían COVID, ¿cierto? Y que no podían ir al escáner porque estaban intubados, ¿cierto? Entonces podemos ver el cuadrante derecho, ¿cierto? El cuadrante del izquierdo y visualizar la cava inferior, ¿no? Para la detección del neumotórax se debe ubicar el transductor en la región pectoral, también sirve para ver neumotórax, ¿cierto? Y se evalúa la presencia de deslizamiento pleural. Cuando uno está en la base haciendo el hígado, uno puede ver si hay deslizamiento de la pleura o si no hay, ¿cierto? Es un muy buen examen, digamos, de urgencia. La técnica, vamos a revisar corte ecográfico, ¿cierto? Entre el segundo espacio intercostal, el cuarto espacio intercostal, el sexto espacio intercostal y el octavo espacio intercostal, ¿ya? Las ventanas pulmonares, ¿cierto? Con el modo convencional se evalúa el deslizamiento de la pleura, que es muy fácil porque uno lo pone abajo en el hígado, ¿cierto? Y va viendo si efectivamente sube la pleura o no sube, ¿ya? Hay varias otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, colas de cometa, la ausencia de estas se relaciona fuertemente con el neumotórax, ¿cierto? Se evalúa la presencia de artificios de movimiento, ¿cierto? El signo en la arena del mar denota deslizamiento pleural y descarta el neumotórax, ¿cierto? Y hay un signo del código de barras que indica la ausencia del deslizamiento, ¿ya? Entonces son cosas que quiero que, digamos, cultura general nomás, ¿ya? Lo importante es lo otro, ¿ya? Eso. Es el signo de la arena del mar, ¿cierto? Y el signo de códigos de barra. ¿Cuáles son las limitaciones de la ECOFAS, ¿cierto? Torácico, ¿cierto? Es que algunos traumas abdominales que requieren cirugía no presentan hemoperitoneo, o sea, perforación de víscera hueca, lesiones órganos sólidos, ¿cierto? No valora heridas retroperitoneales de páncreas y diafragma, y es lo que dijimos, ¿cierto? Y algunos falsos positivos, ¿cierto? Dan algunos vísceras con contenido líquido, grasa peritoneal vejiga, ¿cierto? Cuando no tiene llenado adecuado, ¿cierto? No vamos a esperar que obviamente el paciente venga en las mejores condiciones porque viene un accidente, viajando una hora en la ambulancia, ¿ya? Y las condiciones que comprometen su utilidad, ¿cierto? Obviamente, pacientes que son muy gorditos cuesta mirar, ¿cierto? La presencia de enfisema también cuesta por la presencia de aire, como lo habíamos dicho. Las operaciones abdominales previas también son una dificultad. Muchas veces vienen pacientes quemados con un área abdominal, obviamente uno puede ver lo que ve, ¿ya? Y las fracturas costales bajas que piden hacer presión con el transductor. Ya, el paciente viene con mucho dolor, ¿cierto? No quieren que le hagan ningún examen y obviamente si uno pone un transductor le duele mucho. Pero una de las cosas importantes, los quemados, ¿cierto? Y la obesidad, ¿cierto? No es lo mismo hacer un flaquito que hacer un paciente de 130 kilos, 150 kilos, donde uno prácticamente ve muy poco, ¿ya? Pero en ese caso uno hace el esfuerzo de ver los negritos, si hay líquido libre, ¿ya? Hay un paciente de 13 años jugando con amigos, cae sobre el manubrio de la bicicleta, tiene un dolor abdominal, ¿cierto? La recomendación del pediatra vía telefónica que acude al servicio de urgencia, se le realiza una ecografía abdominal con protocolo FAS, ¿cierto? Y vemos una lesión del vaso, ¿ya? El vaso tiene una fractura, ¿cierto? En el polo superior, ¿cierto? Lo que está negrito ahí marcado, ¿cierto? Es una herida que se produjo por el trauma del vaso. El vaso, uno lo mira y sangra mucho y es peligroso. De hecho, a mí siempre tengo que hacer muchas punciones para la pancreatitis, poner catéter ahí y siempre trato de evitar el páncreas porque uno lo mira y llora, ¿ya? Y ahí podemos tener, este paciente estaba estable, ¿cierto? No tenía líquido libre, ¿cierto? Entonces pudimos hacer una tomografía computada, ¿cierto? Y podemos ver esa misma lesión que está en ecografía, ¿cierto? Una laceración esplénica en el polo superior, ¿ya? ¿Ok?
Las conclusiones, ¿sí? El ECOFAS es un método eficiente, certero, que evalúa el tramo abdominal cerrado, ¿cierto? Y una ECOFAS negativa reduce la necesidad de realizar un procedimiento invasivo como el lavado peritoneal, ya, diagnóstico. Uno esperaría que en todas partes del mundo hubieran ecógrafos, ¿cierto? Para que uno evitara de repente inclusive los traslados de los pacientes. Yo cuando era más joven trabajaba en un pueblo bastante alejado de acá y a veces cuando uno tenía que bajar la ambulancia a Iquique, a veces uno se quedaba 2 horas sin ambulancia, ¿ya? O 3, entonces la única ambulancia, y si llegaba un infarto, llegaba una embarazada, llegaba cualquier cosa, uno queda con bastante susto por eso, ¿ya? Bueno, hoy día las distancias son menos, tenemos muchísimas ambulancias, creo que hay más ambulancias que camas en el hospital, tenemos una red asistencial bastante moderna, con helicóptero inclusive para hacer traslados aeromédicos, así que eso, ¿ya? Entonces, si uno tuviera la cantidad de ecógrafos en todos los lugares más alejados, médicos entrenados, médicos que quieran aprender, no es tan difícil que podamos, digamos, hacer un screening de mejor manera para el tramo abdominal, ¿ya? Eso, chicos. Bueno, les pido mil disculpas por todos los problemas técnicos que tuvimos, pero espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Está bien, doctor. Muy buena ponencia. Muchas gracias también a usted. No se preocupe. Bueno, asistentes, les vamos a pasar hacia las preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden activar el audio o también pueden compartirlo aquí en Teams, en el chat de Teams. Yo igual les voy a mandar la clase, para que la puedan tener, ¿ya? Así que gracias. Y doctor, un momentito, estamos aguardando las preguntas. Ya. Bueno, doctor, creo que no tenemos ninguna pregunta. Todo quedó Ya. muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Les voy a mandar la clase, ¿ya? Para que la repartan los alumnos. Muchísimas gracias, muy amable por todo. Está bien, doctor. Maestro, yo estoy saliendo de turno, pero estoy ya que desocupado. Podría ir ahora o más ratito después de la... Mándame el nombre para poder, y el René pueda verla, conseguir el pictel y todo. Pueden estarse uniendo a la siguiente reunión, por favor.
¿Estás escuchando?